Hola, ¿qué tal? Continuamos con un nuevo video para este curso básico de Java. El tema para hablar es tipos de datos y variables. Como podemos ver aquí, contamos con una tabla donde están los diferentes tipos de datos primitivos en Java. El primer dato está byte, que es un tipo de dato que se utiliza para ahorrar espacio en grandes conjuntos, sobre todo en el lugar de los números enteros, ya que un byte es 4 veces más pequeño que un int. Su valor por defecto es 0. El tipo de dato short también se puede utilizar para ahorrar memoria como tipo de datos byte. Un tipo de dato short es 2 veces más pequeño que un int y su valor por defecto es 0. El siguiente tipo de dato es int, se utiliza generalmente como el tipo de datos predeterminado para los valores enteros, a menos que exista una preocupación acerca de la memoria. Y su valor por defecto es 0. El siguiente tipo de dato, que es long, este tipo de datos se utiliza cuando se necesita una gama más amplia que el int, ya que abarca su rango de valores ya es un poco más elevado. El tipo de dato float, ese tipo de dato es un dato de coma flotante de precisión simple de 32 bits y se utiliza principalmente para ahorrar memoria en grandes arrays de números. El siguiente tipo de dato, que es double, es un tipo de dato de coma flotante de doble precisión que sería de 64 bits. Ese tipo de datos se utiliza generalmente como el tipo de datos predeterminado para valores decimales. El siguiente tipo de dato, que es char, es un carácter de Unicode que es de 16 bits y ese tipo de datos se utiliza para almacenar cualquier carácter, que serían letras. Y el último tipo de datos, que es boolean, este solamente contiene dos valores por defecto, que son dos valores que es verdadero y falso, y su valor por defecto sería falso. Se utiliza para indicadores simples que hacen un seguimiento de condiciones. Bueno, y esos son los tipos de datos primitivos que son para Java. Y también hay otros tipos de datos que son los de objeto, que son las variables que hacen referencia cuando se crean mediante constructores definidos de otras clases. Ellas se utilizan para acceder a los objetos. Esas variables se declaran de un tipo específico que no se puede cambiar. Como por ejemplo tenemos la clase carro. Escribiríamos carro, espacio, mi carro, que sería nuestro tipo de datos de objeto, igual a new, espacio y carro. Y después abrimos y cerramos paréntesis. Pero eso ya es, como les comento, son tipos de datos pero de objeto. Y los que vamos a estar utilizando también más ahorita esos son tipos de datos primitivos. Y bueno, ahora les hablaré sobre cómo declarar las variables. Bueno, para las variables empezamos creando un nuevo archivo en nuestro IDE de desarrollo, que es JCreator. Le pondremos variables, elegimos la carpeta, yo ya la tengo predeterminada. Bueno, como habíamos visto en el video anterior, creado nuestro main. Public static void main. Y entre paréntesis ponemos string, corchete, abrimos y cerramos corchete,
y ARGS, que sería de argumentos. ¿De acuerdo? Bien, las variables la vamos a declarar de esta forma, que serían dentro de nuestro main. Esto es porque las variables están de tipo de forma global y de forma local. En este caso será de forma local y la vamos a declarar dentro de nuestro main. Veíamos un tipo de dato que era entero y le ponemos n. Un tipo de dato que sea flotante, le ponemos a. Un tipo de dato que era char de carácter, ponemos l, más un tipo de dato double. Bueno, tenemos un tipo de dato double y un boolean. Bien, de esta forma se declaran los tipos las variables que son locales. Lo declaramos en el main porque solamente lo vamos a utilizar aquí, que es en nuestro main. Si la quisiéramos utilizar en algún otro método que ya veremos después, la declararemos de forma global, que ya será aquí arriba. Aquí arriba ya es de forma global, pero bueno, por el momento solo vamos a utilizar de forma local. Bueno, vamos a agregarle unos valores por defecto a nuestras variables, nuestros tipos de datos. Al flotante le agregamos la f al final. Y el char tenemos que agregar una letra, pero será en comillas simples. El double, si podemos agregarle 23.5 normal sin la f después. Y en boolean le agregamos verdadero. ¿De acuerdo? Y para que puedan ver estos tipos de datos, vamos a mandarlos a imprimir. Solo copiamos y pegamos. Y está. Escribimos adentro nuestras variables n, a, l, e y f. Ahora mandamos a imprimir, bueno, ejecutamos y nos debe de aparecer todos los valores, las variables que declaramos y los valores que le agregamos por defecto nos tienen que aparecer. Bien, ya no nos generó ningún error y aquí está 1 que es n, la a 235.5, el de char que es la letra b, double 23.5 y boolean que es verdadero. Bien, de esta forma vemos cómo estamos declarando nuestras variables y lo vamos a utilizar así en este video curso. Después empezaremos a hablar un poco sobre los tipos de datos que son globales. Y eso es todo. Espero les haya gustado y sigan este video curso. Gracias.